Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Carla Sofía, también conocida como La Mechuda. El tema de hoy es muy interesante porque se me ocurrió la importancia de hablar de esto por una conversación que tuve en Twitter hace poco. Yo tuiteé hace poco que Jesús definitivamente sería aliado feminista y mucha gente me respondió que no. ¿Cómo podía estar diciendo eso? ¿Cómo podía pensar que Jesús iba a ser aliado de un movimiento que era anti-religión, anticristianismo? Y me pusieron un montón de fotos de protesta. Y yo les dije, en realidad sí, sería aliado feminista y estas son las razones por qué. Antes de adentrarnos al tema y por qué tengo la seguridad que Jesús sería aliado feminista, vamos a comprender un poco qué es el feminismo. Obviamente hay muchas definiciones de muchos diccionarios y depende mucho si el diccionario en realidad es manejado por hombres o no. Pero de forma general me gustó mucho esta definición de Anne y Jacqueline de un artículo feminista y dice: el feminismo es la toma de conciencia de la mujer y su opresión. Una opresión que no es solo económica, jurídica y sexual, sino sobre todo psicológica. Así que lo que está diciendo acá, que el feminismo es la toma de conciencia por la mujer de la opresión que padece. Otra definición que es: el feminismo es un conjunto heterogéneo de movimientos políticos, culturales, económicos y sociales. Ahora, ¿por qué es importante entender lo que es el feminismo? Porque hay que entender que es un movimiento extremadamente enorme y relativamente nuevo también. Entonces no podemos pretender encasillar y encapsular a lo que son millones y millones de mujeres. O sea, somos el 51% de la población y decir todas tienen las mismas características, todas tienen los mismos deseos. No, lo que todas tienen es la conciencia y el saber de su estado de opresión. Ahora, ¿por qué hay mujeres que no son feministas? No estoy juzgando, pero esta definición lo resume bastante bien. Son oprimidas, pero no son conscientes de eso. Y la verdad es que es triste, es peligroso, pero no puedo enojarme con ellas por eso. De hecho, por ese mismo punto existe algo que se llama interseccionalidad. Y la importancia de la interseccionalidad va justamente de la mano con el feminismo. Este término fue acuñado en 1989 por la activista Kimberly Williams y lo que te está diciendo esto es que hay capas en la opresión. Entonces por eso se llama interseccionalidad, porque hay muchas secciones. ¿Y qué puede ser esas capas? Bueno, no es lo mismo ser una mujer que ser una mujer negra o una mujer indígena versus una mujer blanca. No es lo mismo ser una mujer de clase media y ser una mujer pobre. No es lo mismo ser una mujer mayor de 80 años que una mujer joven. No es lo mismo ser una mujer que está casada a una soltera. Me explico, son muchas capas de situaciones, de circunstancias, tanto circunstanciales como biológicas, como culturales, que le agregan a la riqueza de lo que es el feminismo. Y obviamente esto puede ser aplicado también en muchos aspectos sociológicos. Igual no es lo mismo un hombre negro que un hombre blanco. Ahora, entonces, cuando yo pongo esto y me venís y me pones la foto de X protesta que a vos no te agradó, o venís y pones cierto colectivo que para vos se parece muy agresivo, yo no soy quien para decir que ellas no son feministas. O sea, si están conscientes de la opresión que están sufriendo por su realidad de ser mujer, sí lo son. Ahora, yo puedo estar de acuerdo o no por las formas en las que protestan o incluso por ciertas temáticas o ciertas peticiones que tienen. O sea, ¿por qué? Porque justamente por esta interseccionalidad. No todas somos iguales, no todas vivimos las mismas experiencias, no todas tenemos los mismos sufrimientos, pero sí todas somos oprimidas. Así que tu argumento de venirme a enseñar una foto de un colectivo en España o un colectivo radical en Argentina, que fue lo que me mostraron, sí, o sea, podés o no estar de acuerdo, pero ese no es el punto y eso justamente no define lo que es el movimiento feminista y lo que busca, ¿verdad? Y cuáles son sus objetivos de poder tener esta liberación femenina. Y muchos dicen como tener la igualdad de derechos que los hombres, pero también está esa crítica que, o sea, el parámetro no tienen que ser los hombres, o sea, no es como que eso es lo que queremos llegar, pero queremos justamente poder tener derechos, poder tener libertad sobre nuestros cuerpos, libertad sobre nuestras vidas, y eso es algo que está en todos los movimientos. Ahora, peticiones específicas pueden variar y formas de protestar pueden variar. Entonces, ahora que ya entendimos que es un movimiento plural, heterogéneo, que abarca muchos aspectos, desde los económicos, los sociales, culturales, y que está formado por una amplia variedad de mujeres, ¿por qué dirían y por qué estoy segura que Jesús sería aliado feminista?
Bueno, actualmente lo sería. En su momento no existía este concepto, no existía este término, pero en su forma de actuar y en su forma de pensar deja bastante claro que estaría muy de acuerdo con la toma de conciencia de la mujer ante su opresión, porque él lo estaba. Ahora, porque es aliado, porque él no sufrió esa opresión como hombre, o sea, ocupó un cuerpo masculino, fue un hombre, no era mujer, pero entendió a las mujeres y de hecho es tan claro en el Evangelio la forma en que trata a las mujeres como iguales y el espacio que le da, las libertades que le da y el reconocimiento que le da. Así que vamos a ver 6 ejemplos en la Biblia, en los Evangelios, de por qué Jesús sería aliado feminista. Ejemplo 1, Jesús y el divorcio. Y podrían decir que tiene que ver el divorcio con que Jesús sería aliado feminista. Bueno, de hecho, en la Judea de la época, las mujeres judías eran de las más pobres de la región. No tenían derecho de propiedad, no tenían ningún tipo de heredad. Es decir, estaban completamente sujetas ya sea a su padre o a su esposo. Y cuando estos hombres se le acercan a Jesús y le dicen, ¿cuándo es que nos podemos divorciar? Y Jesús les dice que no pueden divorciarse porque justamente los judíos tenían la costumbre de divorciarse por cualquier cosa. Que ojo, el hombre podía divorciarse, la mujer nunca tenía el derecho de decir ya no quiero estar casada. A Jesús decirles que no, o sea, asumir tu responsabilidad, era justamente para proteger a una mujer que está siempre vulnerable por el hecho de que si no está casada, no es nada. No tiene ningún tipo de propiedad ni ningún tipo de derecho. Ejemplo 2. Jesús y la mujer con el flujo de sangre. Ahora, uno lee en la actualidad esta historia de una mujer que tiene flujo de sangre, es como, wow, qué cagada, pasar mucho tiempo con la regla. Pero no era solamente el hecho de la incomodidad o la enfermedad como tal, no es un milagro más que hace Jesús. En la ley judía, una mujer con la menstruación era impura, igual impura, no podía ser tocada, no podía entrar al templo, no podía hacer absolutamente nada. Y que Jesús se dejara tocar, aunque sea el manto, por ella, o sea, lo que está plasmado en la Biblia tiene un significado, o sea, es un simbolismo tan poderoso de no sos impura por esto, no sos impura por tu menstruación y mereces adorar a Dios, mereces entrar al templo y mereces ser tocada. Siguiente ejemplo, Jesús y sus discípulas. Jesús tenía discípulas, o sea, lo vemos en la Biblia como mujeres lo seguían, como mujeres lo escuchaban, y esto era también inaudito en la época. Las mujeres no podían escuchar, no podían ser enseñadas en una forma tan directa, no podían ni siquiera hablar con hombres, no podían acercarse a los hombres que no fueran su marido, no tenían el derecho de mucho menos enseñar. Y vemos más adelante cómo las mujeres enseñan de Jesús y le hablan a otros y cómo Jesús entabla conversaciones con ella. Esto era sumamente radical para la época. Por más que lo leamos de una pasada en la Biblia como, mira, también dice que tenía discípulas o mujeres lo seguían. Esto es muy importante cuando entendemos el contexto de Judea de la época de Jesús. Ejemplo 4. María y Marta serán amigas de Jesús, íntimas de Jesús, y también se le sientan a los pies a Jesús. María se sienta a los pies de Jesús a escuchar al Maestro. Repito, es una historia que todos conocemos, que le hemos leído muchas veces y no entendemos la importancia y lo radical y lo revolucionario que está haciendo Jesús con el trato a la mujer. El dejar que se le sentara a los pies, un lugar que era solamente para los hombres que querían aprender de un gran maestro, también es un acto revolucionario y también implica que Jesús estaba consciente de que la opresión que estaba viendo la mujer no era la voluntad de Dios. Ejemplo 5. Jesús va en contra de todos los parámetros sociales y morales en pro a la mujer. Jesús rompió el paradigma de la culpable de cualquier pecado sexual era la mujer. El hombre muchas de las veces, y ven la ley judía, no era castigado, era la mujer. Y también rompe normas sociales al hablar con una mujer samaritana, una mujer cananita, mujeres que jamás en la vida un judío debería siquiera mirar, pero las mira y habla con ellas y se interesa por sus historias, conversa, y estas mujeres cuentan después del amor de Jesús. Y ejemplo 6, y uno muy importante, es que las primeras que vieron a Jesús resucitado según los evangelios fueron las mujeres. Y más allá del honor y más allá del simbolismo, este incluso es una de las mayores pruebas en pro a la veracidad de los evangelios, porque ningún judío en su sano juicio hubiera escrito de su propia voluntad o de sus propias ganas que fueron las mujeres las primeras que vieron a Jesús y comunicaron su resurrección. Así que básicamente hemos visto 6 razones, 6 ejemplos, y hay muchos más de la forma en que Jesús y su pensamiento y su actuar verdaderamente podías
ver palpablemente su defensa de la mujer ante la opresión, ser un aliado que está consciente de la posición injusta y subordinada que sufrían las mujeres de Judea de la época. Hoy en día, desgraciadamente, después de que Constantino, después de los años 300, ¿verdad? Después de Cristo, y ya el cristianismo se vuelve la religión oficial del imperio, Roma, una comunidad extremadamente patriarcal, ya se empieza a minimizar el rol de la mujer. Ya no hay ni diaconisas ni líderes que vemos a lo largo del Nuevo Testamento. Y hoy en día lo que tenemos es una iglesia que no permite a la mujer enseñar, no permite a la mujer liderar, y han surgido iglesias reformadas que están combatiendo eso, porque podemos volver a Cristo y ver que definitivamente era su voluntad que la mujer tuviera exactamente los mismos derechos, tuviera exactamente las mismas oportunidades y tuviera un valor único como creación de Dios. Porque recordemos lo que dice Gálatas: no hay hombre ni mujer, ni esclavo, ni libre, ni griego, ni judío. No hay ese orden, pero lo dice.